Estábamos resolviendo el ejercicio 6A. Nos preguntaban lo siguiente: si dicho vector se podía escribir o no como una combinación lineal de estos vectores. Entonces, vos planteás una combinación lineal. ¿Cuándo sabes si se puede escribir como combinación lineal o no de esos dos vectores? Tenés que encontrar los alfas. Es decir, si existen esos alfas, entonces sí es posible escribirlo como combinación lineal. Nosotros lo llevamos a forma matricial, utilizamos eliminación gaussiana, llegamos a este resultado. Bueno, utilizamos el teorema de Rouchet-Frobenius. El rango de A y el rango de A' son iguales, es 2. Entonces, si el rango de A y el rango de A' son iguales, eso es un sistema compatible. Es lo que nos dice el teorema de Rouchet-Frobenius. Si es un sistema compatible, ya sea determinado o indeterminado, vos decís que existen los alfa. Bueno, hasta acá nosotros sabemos que existen esos alfas. Entonces sí es posible escribirlo como combinación lineal, porque existen esos alfas. Ahora nuestro trabajo va a ser encontrar esos valores de alfa. Planteas todo esto en un sistema de ecuaciones lineales. La última fila no lo escribís porque es 0 igual a 0, no tiene sentido. Ahora utilizás sustitución por retroceso. Cinco por alfa 2 es igual a 15. El 5 lo pasas a dividir, esto es alfa 2 igual a 3. Bien, ahora vamos con la primera ecuación. Alfa 1 más 2 veces ingresas el valor de alfa 2, es 3, igual a 4. Alfa 1 más 6 es igual a 4. Alfa 1 vale 4 menos 6 menos 2. Bien, acordate que se le llama sustitución por retroceso porque siempre va a ser reemplazando el valor del último hacia el primero. Acá hemos encontrado alfa sub 2, por esa razón alfa sub 2 lo ingresas acá. Y de esa manera obtenés el valor de alfa 1. Bien, hemos encontrado los valores de alfa. Entonces, lo vamos a escribir como combinación lineal. El vector B es, a ver un segundo, buscar en el PDF. El vector B es 4, 3 y menos 1. Esto es igual a alfa 1, en este caso es menos 2, y lo multiplicas por B sub 1, 1 menos 3 y 2. Sumas con alfa sub 2, que vale 3, multiplicado por el vector B sub 2, que es 2 menos 1, 1. Listo. Esto es la combinación lineal, ¿sí? Cuando se les pide expresar un vector como combinación lineal, ustedes tienen que dejarlo expresado de esta manera. No lo pueden resolver. Recuerden cuando nosotros estudiamos la ecuación de una recta en forma vectorial, era únicamente representarlo como punto más parámetro por vector director. No se resolvía esa parte. Si vos lo resolvías esa parte, llegabas a la forma paramétrica, ¿sí? Lo mismo ocurre acá. Esta es la estructura de una combinación lineal, ¿sí? Esto no se resuelve. Si vos comenzás a multiplicar menos 2 por 1, etcétera, entonces ya no sería una combinación lineal, ¿sí? La combinación lineal tiene esta estructura. Bien, entonces, en la pregunta 6 nos
decían si era posible o no escribirlo como combinación lineal. Y si era posible porque existían los alfas. Entonces, como existían esos alfas, yo lo representaba como una combinación lineal. El ejercicio 6b queda para ustedes. Dice, ¿es posible expresar un vector u como combinación lineal de vector b1 y b2? Tenés que hacer el mismo procedimiento. ¿Cuándo no va a ser posible expresarlo como combinación lineal? Cuando el rango de A y el rango de A' sean distintos. Caso contrario, siempre se puede escribir como una combinación lineal. Vamos a resolver el ejercicio 6C. En el ejercicio 6C, bueno, obviamente son los mismos vectores. El vector B sub 1, sus componentes son 1, menos 3 y 2. El vector B sub 2, sus componentes son 2 menos 1, 1. Bien, son los mismos vectores, ¿sí? Ahora nos preguntan, ¿para qué valor de K es 1, 12K? O sea, el vector, vamos a llamar el vector B, ¿sí? Vamos a ponerle un nombre. Este vector B, sus componentes son 1, 12 y K. Bien, la pregunta es, ¿para qué valor de K que pertenece a los reales es este vector B una combinación lineal de B1 y B2? Observemos la gran diferencia con el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, nosotros conocíamos las tres componentes del vector B. En esta oportunidad, nosotros no conocemos las tres componentes, porque la tercera componente es una incógnita, es K. No sabemos qué valor podría ser, no sabemos. La gran pregunta es, ¿qué valor tiene que tomar K para que sí o sí, eso es lo que dice el ejercicio, así lo tienes que interpretar, sí o sí sea una combinación lineal de esos dos vectores? O sea, nunca te está preguntando si es o no es combinación lineal. Te está exigiendo que sea sí o sí una combinación lineal. Es decir, que cuando vos utilices teorema de Roche-Frobenius, el rango de A y el rango de A' siempre tienen que ser iguales. Ahora vos te preguntarás, ¿y si no son iguales? Bueno, vos tenés que forzar a que sean iguales. Vamos a resolver el ejercicio. Entonces lo planteas como combinación lineal. Esto es alfa 1 por 1 menos 3, 2, más alfa 2 por 2, menos 1. Este es igual al vector B, 1, 12K. Observen que el ejercicio anterior lo había escrito de forma contraria, ¿sí? Este vector acá y esto acá, da lo mismo, ¿sí? Bien. Ahora, va a existir alfa, o mejor dicho, vos vas a plantear alfa dependiendo de la cantidad de vectores que vos tengas, ¿sí? En este caso, como son la familia contiene dos vectores, bueno, son dos alfas. Ahora, planteamos de la misma manera que el ejercicio anterior. Cada vector es una columna. Acá escribís el vector 1, 12K. Bien, vamos a utilizar eliminación gaussiana. Si vos querés utilizar Gauss-Jordan, no hay problema. Vamos con gaussiana, escribís, o mejor dicho, graficar la escalera de Gauss. Las operaciones elementales que vos vas a utilizar en este caso van a ser lo mismo que el ejercicio anterior, dado que el vector B1 y B2 son el mismo. Bien, pero lo vamos a resolver nuevamente. La primera fila lo escribís tal cual. Tenés que convertir a cero este elemento. Entonces vamos a utilizar la siguiente operación elemental. La nueva fila 2 va a ser igual. Fila 2 sumado 3 veces la fila 1. Entonces esto te va a resultar 0,
Este segundo elemento te va a resultar 5 y acá te va a resultar 15. Ahora utilizas una operación elemental en la tercera fila. Esto es, la nueva fila 3 es igual. Fila 3 restado 2 veces la fila 1. Esto nos va a resultar 0 menos 3. En este caso nos va a resultar K menos 2. Construís la escalera de Gauss. Bien. Nos falta convertir a 0 este elemento. Son las mismas operaciones elementales, ¿sí? El ejercicio anterior. Escribís la primera fila igual. La segunda fila, sus elementos son 0, 5 y 15. Ahora utilizás una nueva operación elemental en la fila 3 y vos decís la nueva fila 3, en este caso sería F2', es igual F3', perdón, multiplicado por 5 y le sumás 3 veces a F2'. Bien, es la misma operación elemental. Entonces acá nos va a resultar 0 y acá nos va a resultar 0. Pero en la última fila, ¿qué nos irá a resultar? Veamos. Acá vos tenés un K menos 2. Entonces esto es 5 veces por K menos 2. Le sumas 3 veces la fila 2'. En este caso es 15. ¿Sí? Bien. Acá sí haces todo con mucho cuidado porque ya tenés una incógnita. Esto es 5K menos 10 más, a ver, 3 por 5 es 15, 45. Esto vale 5K más 35. Entonces, este resultado lo ubicas acá. 5K más 35. Bien. Construís la escalera de Gauss. Observamos que hemos terminado con el método de eliminación gaussiana porque esos tres elementos son ceros. Ahora sí viene la novedad de este ejercicio con respecto al anterior. Hasta acá todo es idéntico, ¿sí? Lo planteamos en forma de combinación lineal, lo llevamos a forma matricial, utilizamos gaussiana. Ahora vamos a utilizar el teorema de Rauchev-Robenis. Rango de A. Rango de A es 2, ¿sí? Porque vos tenés dos filas no nulas. Rango de A'. Cuando querés encontrar el rango de A', vos sabés que es incluido la última columna, ¿sí? Bien. Ahora, veamos, ¿cuánto vale el rango de A'? La primera fila no es nula. La segunda tampoco no es nula. Pero ¿qué ocurre con la tercera? ¿La tercera fila es nula o no es nula? Uno se pone a pensar. Y bueno, vos no sabés. ¿Por qué? Porque no sabés el valor de K. Pero la idea es lo siguiente, mejor dicho, la consigna es ¿qué valor tiene que tomar K para que sí o sí ese vector sea combinación lineal de estos dos vectores? Entonces, para que sea combinación lineal, sí o sí el rango de A y el rango de A' tienen que ser iguales. El rango de A no lo puedes cambiar, pero el rango de A' vos vas a forzarlo a que sea igual a 2, sí o sí. Entonces, Menos 7. perfecto, muy bien, menos 7. Muy bien, perfecto. 5K más 35 va a ser igual a 0. Despejas K, entonces K es igual a menos 7.
lo que vos estás forzando es que este elemento que está acá sea igual a 0. ¿Por qué? Porque el rango de A' tiene que ser igual a 2. Porque si el rango de A y el rango de A' son iguales, esto que está acá, según el teorema de Rauchet-Frobenius, es un sistema compatible. Y si vos tenés un sistema compatible, existe alfa 1 y existe alfa 2. Bien, en este ejercicio únicamente nos pedían encontrar valor de K. Ahora, si vos querés encontrar el valor de alfa 1 y el valor de alfa 2, lo que tenés que hacer es llevar esto a forma de sistema de ecuaciones y luego sustitución por retroceso, y de esa manera vas a encontrar el valor de alfa 1 y alfa 2. En este caso te va a dar lo mismo, ¿no?, que el anterior. Bien, espero se haya comprendido. Ustedes intenten resolver el ejercicio 7, que es análogo. Ojo que en el ejercicio 7 lo tienes que plantear de la misma manera, pero te dan otros vectores. Lo único que cambia es el vector B1 y el vector B2. Y bueno, y lo trabajas de la misma manera. Utilizas teorema de Rauchet-Frobenius. Por ejemplo, en el ejercicio 7 nos dice hallar K para que el vector B resulte combinación lineal. Lo mismo, el rango de A y el rango de A', vos tenés que forzar que sean iguales. Entonces, lo más probable es que este elemento que está acá también lo tienes que igualar a 0. ¿Por qué? Para que toda esta fila sea nula. Porque si esta fila no es nula, el rango de A' te va a dar 3. Y si el rango de A' te da 3, esto sería un sistema incompatible. Y si vos tenés un sistema incompatible, no existen los alfas. ¿Sí? Bien. Profe, una consulta. ¿Sí? Em, Creo que sí me quedó claro, pero la última parte no la escuché muy bien. Cuando acá me sale K igual -7, lo tengo que volver a armar y hacer ya sea por pivot o por gaussiana y volver a, y luego hacer sustitución por retroceso. Eso es lo que dijo, no entendí muy bien, no sé si podría repetirlo. Sí. Bien. En este caso, como el vector B1 y el vector B2 son iguales, no lo voy a realizar porque los alfas te van a dar igual que el ejercicio 6A. Pero suponiendo que fueran distintos vectores, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés este tipo de ejercicio, si deseas encontrar el valor de alfa 1 y el valor de alfa 2, lo que tenés que hacer es llevar este sistema a un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Y después utilizar sustitución por retroceso. No es necesario que vos vuelvas a intentar gaussiana, ya no es necesario. En este tipo de ejercicio únicamente tenés que hacer sistema de ecuaciones lineales, sustitución por retroceso, y de esa manera encontrar los valores de alfa. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora vamos a estudiar dependencia e independencia lineal. Bien. Una familia A que contiene los siguientes vectores: B1, B2, B sub n. Contenido en un espacio vectorial, obviamente, es linealmente independiente independiente si y solo si
la única solución de la ecuación es decir, de la siguiente, que vamos a escribir ahora. Es la trivial. Es decir, los alfas valen 0. Bien, recuerden que acá siempre tienes que escribir un 0, una raya arriba, ¿sí? O una flecha, porque acá estás trabajando con vectores, ¿sí? Acá únicamente escribiste el 0 porque acá estás hablando de escalares, ¿sí? Bien. Lo vamos a representar todo esto en una forma matemática. Dicho de otra manera, la conclusión de todo esto es lo siguiente. A es linealmente independiente. A es linealmente independiente si y solo si los alfas sui son iguales a 0. Esta es la conclusión de todo. Bien. Revisemos todo de nuevo. Una familia A que contiene n vectores, que está dentro de un espacio vectorial. Ojo que este A es un conjunto, ¿sí? O su conjunto, como quieras llamarlo. Es linealmente independiente. Este conjunto va a ser linealmente independiente si y solo si la única solución de esta ecuación es la trivial. Es decir, si vos seleccionás el vector nulo, ¿sí? Y lo igualás a una combinación lineal con estos vectores, es decir, que a estos vectores vos lo multiplicás cada uno por un distinto alfa. Si para que te resulte vector nulo, vos tenés que dar a los alfas el valor de 0, entonces en ese caso vos decís que estos vectores son linealmente independientes. Es decir, que cuando vos tengas un vector y querés probar si ese vector, perdón, voy de nuevo. Si vos tenés un conjunto de vectores, un conjunto donde contiene n vectores, ¿sí? Y con todos estos vectores vos formulás una combinación lineal y lo igualás al vector nulo, ojo, siempre al vector nulo, no puede ser otro vector. Cuando vos querés probar dependencia o independencia lineal, siempre es el vector nulo, siempre, ¿sí? Bien, y lo igualás al vector nulo, los alfas, es decir, si los alfas te resultan 0, todos, vos decís que es linealmente independiente. ¿Y cómo sabes si los alfas son ceros? Bueno, el gran error es lo siguiente. La mayoría piensa que si este vector es el nulo, dice, bueno, Isaías, para que la suma de todos estos vectores te dé el vector nulo, por lógica todos los alfas tienen que ser igual a 0. Tiene razón, pero ¿es la única manera? No, no es la única manera, porque puede existir que alfa, un alfa podría valer 8, el otro menos 8, el otro 7, el otro 6, y cuando vos hagas la suma te dé el vector nulo. Ocurre eso también. Entonces, pero bueno, vamos a suponer que para que vos obtengas el vector nulo, sí o sí, los alfas tienen que valer 0. ¿Cómo sabes los valores de alfa? Cuando vos utilices gaussiana
y sustitución por retroceso. Ahí recién vas a encontrar los valores de alfa. ¿Sí? Conclusión. Un conjunto A es linealmente independiente si solo si todos los alfas valen ceros. Eso es lo que tenés que tener claro. Un conjunto que contiene n vectores es Li, sí o sí, todos los alfas tienen que ser cero. Bien. Ahora, cuando una familia es linealmente dependiente, vamos a ver. Una familia A que contiene los siguientes vectores, B1, B2, hasta B sub n. Obviamente que esté dentro de un espacio vectorial, es linealmente dependiente si y solo si no es linealmente independiente. Bien. Si vos tenés un conjunto y ese conjunto tiene n vectores y vos lo planteas como combinación lineal, ¿sí? Como vimos en el caso anterior, y lo igualas al vector nulo. Suponete que no te resulten cero todos los alfa. Suponete que alfa sub 1 te resulte 0, alfa sub 2, suponete que te resulte 7 y así consecutivamente. Entonces, vos decís en ese caso que ese conjunto es linealmente dependiente. Veamos la definición. Te dice, un conjunto A es linealmente dependiente si solo si no es linealmente independiente. Dicho de otra manera, que cuando vos formules una combinación lineal y lo igualás al vector nulo, siempre al vector nulo, ¿sí? Si no te resulta LI, entonces por descarte va a ser LD. Listo. Siempre vas a probar si es LI. Por más que yo te dé un ejercicio en el examen y te diga, verifica si el conjunto A es LD. Ah, bueno, entonces vos lo planteás como combinación lineal o al vector nulo y probás si es LI o no es LI. Si no te resulta que es LI, entonces vos decís es LD. O sea, un conjunto que contiene vectores tiene solamente dos opciones, o es LD o LI. Listo, si no es uno, es el otro. Básicamente es eso. ¿Sí? Bien. Ahora veamos algún ejercicio para verificar si un conjunto de vectores es LD o LI. Para ello vamos a utilizar el ejercicio número 8. ¿Sí? El ejercicio número 8 nos dice, determinar si el conjunto dado de vectores es LD o LI. Es decir, te está preguntando, ¿es linealmente dependiente o linealmente independiente? Eso es lo que nos pregunta el ejercicio número 8 de la guía de espacio vectorial. Entonces, pregunta número 8. 8A. Vamos a resolver el A. Nos dan un conjunto. En este caso es el conjunto A mayúscula, donde los vectores son 3, 1, 1. El otro vector es 2, menos 1, 5. Y el tercer vector es 4, 0, menos 3. Bien. La pregunta es, determinar si el conjunto dado, es decir, el conjunto A, es LD o LI. ¿Cómo vamos a saber si es linealmente dependiente
o linealmente independiente. Bueno, observen que acá ya nos dan los 3 vectores, ¿sí? Vamos a ver si es LD o LI. Para saber si es LD o LI, vos lo planteás como combinación lineal. A cada vector lo multiplicas por un alfa. Y lo igualás, en la combinación lineal siempre necesitas igualar a algo, ¿eh? Lo igualás al vector nulo. ¿Y cuál es el vector nulo en R3? Es el siguiente. Siempre, por más que acá obviamente nos pregunta si es LD o LI, pero si yo te pregunto si es LD o LI, cualquiera de esas dos cosas, siempre el planteo es el mismo. Lo igualas al vector nulo. Siempre, sin pensarlo dos veces. Bien, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar a un sistema matricial y resolvemos el ejercicio. Cada vector es una columna. La primera columna es 3, 1, 1. La segunda columna es 2, menos 1, 5. Y la tercera columna es 4, 0, menos 3. Y esto lo igualas al vector nulo. 0, 0, 0. Bien, ahora vamos a utilizar eliminación gaussiana. Construís la escalera de Gauss. La primera fila lo escribís igual. Vamos a convertir a 0 este elemento. La nueva fila 2 es igual. 3 veces la fila 2, a esto lo multiplicas por 3 y le restás la fila 1. De esa manera obtenés acá 0. Veamos, esto nos resulta menos 3, menos 2, menos 5. Esto nos resulta 3 por 0, 0, menos 4, menos 4. Acá nos resulta 0. Si observan algún error de cálculo me avisan, ¿sí? Porque caso contrario me cambia toda la respuesta. Vamos con la tercera fila. Esto es f sub 3' es igual a 3 veces la fila 3 y le restás la fila 1. Nos va a resultar acá 0. Acá obtenemos 5 por 3, 15, menos 2, 13. Acá nos resulta menos 9, menos 4, menos 13, si no me equivoco. Acá nos va a resultar 0. Construimos nuevamente la escalera de Gauss para tener una mejor visualización. Nos falta convertir a 0 este elemento. La primera fila lo escribís tal cual. La segunda fila lo escribís también igual porque has alcanzado tu objetivo. Ahora tenés que convertir a 0 este elemento. ¿Qué habíamos dicho cuando estos dos elementos que vos vas a utilizar una nueva operación elemental, ninguno de los dos es 1? Bueno, lo multiplicas a este por 13 y a este por 5. La nueva fila 3 es 5 veces la fila 3. Sería un más porque ya este tiene un menos. 13 veces la fila 2. Esto nos va a resultar 0. Acá también 0. Acá lo voy a calcular mejor. La calculadora. Esto sería menos 13, para evitar errores, menos 13 por 5, más 13 por menos 4.
Me resultó menos 117, un valor extraño, pero bueno. Listo. Construimos la escalera de Gauss. De esa manera nos damos cuenta que hemos concluido con dicho método. Bien. Ahora utilizas el teorema de Rochet-Frobenius. Rango de A, 1, 2. Perdón, 3. Rango de A en este caso es 3. ¿Sí? Rango de A es 3. El rango de A' también es 3. Y el número de incógnitas también es 3. Acordate que en este tipo de ejercicio, cuando vos estás utilizando combinación lineal, el número de incógnitas es la cantidad de alfa que vos has agregado al comienzo. ¿Cuántos alfas has agregado? 3 alfa. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Rochet-Frobenius? Si estos tres números son iguales, entonces tu escenario es un sistema compatible determinado. ¿Y esto qué involucra? Que el conjunto A es linealmente independiente. Profe, ¿podrías volver un segundo a la hoja anterior? Le saco una foto que no terminé de copiar. Bueno, Listo, gracias. de nada. Me queda menos de un minuto, así que envío el último enlace de Zoom.